Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Espera. Hoy, antes de empezar con un podcast realmente interesante sobre posicionamiento web, SEO, quiero darte las gracias. Sí, a ti, por invertir tu tiempo en este podcast y en mí. Hace poco hemos llegado a 10.000 reproducciones totales en este podcast. Una cifra que todavía no me creo y es gracias a ti. Así que quería que lo supieras, que te lo agradezco de corazón. Te dejo con el podcast. Disfruta de mi voz filtrada, que tuvimos bastante polvo por Madrid estos días. Hablando de todo y de data. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Hablando de Todo y de Data. Hoy tenemos un invitado que para mí realmente es un orgullo que esté aquí con nosotros hoy, porque soy una persona que no entiende mucho del tema del invitado, que es el SEO, y él es Juan González Villa, que tiene una web que os recomiendo que le echéis un ojo, que es useo.es, y bueno, es experto en SEO, tanto técnico como on-page, off-page. Estoy diciendo palabras que no controlo bien, así que voy a dejar paso a Juan para que se presente, que una cosa que me ha llamado la atención de Juan es que dice que lo primero que es padre. Así que nada, Juan, un placer, preséntate y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nada, muchísimas gracias a ti, Alfonso. Lo mismo digo, un placer. Y que sepas que si tú no sabes nada de SEO, peor yo respecto a datos, data science y tal. O sea, yo soy, puede que sepa algo de SEO, pero en datos realmente me considero un diletante. A ver, presentarme, pues sí, efectivamente soy padre de 3 niñas y muy orgulloso. Y bueno, pues a día de hoy tengo mi propia agencia de SEO, ¿vale? Somos un equipo pequeñito, somos 5, pero bueno, yo empecé como freelancer, empecé con clientes a finales de 2013, o sea que llevo ya camino de los 10 años. Y bueno, pues estuve solo, en plan Juan Palomo, digamos, los primeros 5 años así, pues aprendiendo, trabajando para más clientes, poco a poco clientes un poco más grandes y tal, hasta que me llegué un momento en que me dije, a ver, yo solo aquí no hago nada, tengo que encontrar a alguien que me ayude un poco y tal, y fue en 2018, finales de 2018 contraté a la primera persona para trabajar conmigo y bueno, y hemos ido poquito a poco. Cuando parecía que íbamos a crecer un poco más, luego de repente llegó la pandemia y ahí como que me daba miedo seguir creciendo tanto, Sí. pero al final, ¿qué va? Al final fue bastante bien. La pandemia, por ejemplo, pues creo yo que para nuestro sector en general y por lo menos para mi agencia en particular no fue mala y por eso, bueno, pues hemos seguido creciendo, pero bueno, nos gusta crecer poco a poco. La agencia se llama Useo, igual que mi blog, que es useo.es. Y luego, pues, bueno, soy bastante activo en Twitter más que nada, también en LinkedIn ando por ahí, pero en Twitter más que nada. Y me gusta bastante compartir y hablar de SEO me encanta. O sea que, como Eso es bueno. me estás dando la oportunidad de hacer lo que más me gusta, o sea que es fenomenal. Eso es bueno y además me gusta el match porque cuando has dicho de que no sabes mucho de data science, al final lo bueno de esto es lo que digo siempre, que mi objetivo con el podcast, justo lo estábamos comentando hace un momentín, es justamente ver que esto de los datos, esto de los modelos predictivos sí es muy transversal, está en muchos sectores y que tú a priori puede ser que no le hayas visto cabida, pero después de esta charla seguro que te van a surgir un montón de ideas porque nos ha pasado, hace poco ha habido una entrevista con una chica que es diseñadora gráfica. En su vida se hubiese imaginado que iba a utilizar una inteligencia artificial para generar ideas antes de empezar a diseñar. No lo hubiese pensado nunca. Vamos, Entonces, con esa parte también me quedo yo. no me cabe duda, ¿eh? O sea, yo no sé más a día de hoy, pero deseando saber más y no me cabe duda de que va a ser muy importante en este sector como en la mayoría, ¿no? Y que sí que el futuro pasa por aquí y que cuanto antes nos familiaricemos con esto y sepamos más, mejor. Bueno, pues para romper un poquito el hielo, Juan, te voy a hacer una pregunta muy típica ya en este podcast, que es ¿qué habilidades caracterizan a Juan? ¿Y qué puntos te gustaría mejorar dentro bueno, lo que digo siempre, no solo en el SEO, sino en general? Bueno, pues a ver, si me conozco bien, que a veces fallamos en eso, yo creo que tengo bastante, cosas que ayudan al SEO, tengo bastante capacidad analítica, ¿vale? Y atención al detalle. Por lo menos yo creo que eso lo aplico mucho en el trabajo día a día y
tal, y creo que me ayuda a trabajar con clientes. Aparte, creo que se me da bien, o desde luego me gusta comunicar, ¿vale? O sea, creo que una cosa que me distingue un poquito de a lo mejor otros profesionales que serán muy buenos también, pero a lo mejor no comunican o no hacen tanto esfuerzo por comunicarle a la gente pues un tema un poquillo complejo que a mucha gente se le escapa, como es el SEO. O sea que en eso igual un punto en común contigo, que estás haciendo este esfuerzo por comunicar todo lo que hay detrás de los datos y tal, pues yo creo que eso es importante y es algo que creo que a mí me aporta un extra. ¿Cosas a mejorar? Pues a ver, hay muchísimas. O sea, te puedo. Igual que te digo que es buena la capacidad analítica, también te digo que una cosa mala es el peligro de la parálisis por análisis, ¿no? O sea, por analizar tanto las cosas que al final no arrancas. no empiezas a tomar acción y tal. O sea, eso muchas veces yo he notado que me retrasaba y tal, ¿no? Y parecido. Bueno, pues el perfeccionismo, dificultad para delegar. Ya he explicado al principio que yo tardé 5 años en empezar a crear un equipo, cuando tenía que haber creado probablemente al año o a los 2 de estar trabajando solo, ¿no? Incluso, te digo también, a veces saber cuándo parar en una determinada tarea o proyecto, ¿no? O sea, llega un momento en el que ya no aportas realmente valor, por mucho que sigas pensando sobre eso o trabajando sobre eso, hay que decir, mira, esto está hecho al 90% y fenomenal. Siguiente cosa, ¿no? Yo sé que esas cosas a veces me cuestan un poquillo, pero bueno, son cosas de la personalidad. Es como un Juan que estabas contando esto y yo me sentía bastante identificado, porque al final en el Machine Learning, pues hombre, nunca se va a predecir algo al 100%, ¿no? Nunca, o sea, siendo realista, nunca vas a conseguir una predicción del 100%, pero la buscamos. Entonces ese saber cuándo paras y cuándo dejar de darle vueltas es complicado, es complicado. Bueno, Juan, pues yo personalmente sí que es verdad que leo mucho sobre SEO y me gusta porque es esto de, hoy quiero salir el primero, quiero posicionarme bien en las webs, pero quiero que de tus palabras y con tu experiencia nos cuentes qué es eso del SEO, o qué pasa con el SEO, si hay diferentes tipos, un poquito explicado por alguien que está metido de verdad y que nos va a contar las cosas claras. Vale, bueno, pues el SEO de manera muy, muy básica o muy en la esencia, lo que es tratar de mejorar o optimizar o preparar al máximo posible una página o un sitio web para que posicione bien en los buscadores, ¿vale? Para que aparezca lo más alto posible y tenga la mayor visibilidad posible en cualquier buscador. La mayoría de los SEOs trabajamos más que nada con Google porque es el buscador generalista, ¿no? Más usado, con una cuota de uso en España alucinante, ¿no? El 95% del uso diario o así. Pero bueno, pero también está, no cabe duda de que también se puede hacer SEO para YouTube, SEO para el buscador interno de Amazon. Eso también es SEO, ¿vale? O sea, el hecho de que tú busques qué términos está usando tu audiencia para encontrar algo que tú tienes, y esos pues los pongas en los campos clave, ¿no? En tu listado, ¿no? Por ejemplo, tienes un producto en Amazon, pues tendrás que poner el título adecuado. Si lo llamas producto 1, no te va a encontrar nunca nadie. Pues para Google es un poco lo mismo. Para tu web tienes que asegurarte primero de que sabes cómo los usuarios buscan algo, y luego ese conocimiento que has extraído de cómo buscan, aplicarlo a tu web, ¿vale? En cuanto a tipos, has hablado de on-page, de off-page, de técnico. Bueno, sí, efectivamente, de toda la vida se ha hablado de esa distinción de on-page y off-page, que on-page es las cosas que tú controlas, las que están en tu página, en tu sitio, ¿vale? Tu contenido y tal, y off-page es lo que otros dicen de ti, ¿vale? Google se hizo el buscador número 1 porque aplicó un algoritmo que se llama PageRank, que básicamente dice que cuantos más enlaces hay apuntando hacia una página y más importantes son esos enlaces, pues mejor va a posicionar esa página, ¿vale? Entonces, con eso que le permitió hacer un buscador mucho mejor y más sencillo, además, que otros, y más escalable, pues también lo que hizo fue iniciar una guerra de spam, porque la gente dijo, pues si Google está rankeando a los sitios así, yo voy a crear enlaces en automático, a lo bestia, en todas partes, en comentarios, y entonces, bueno, pues con el tiempo se dedicaron a proteger su algoritmo de estas manipulaciones, no por spam, con lo cual el SEO of page, lejos de a día de hoy crear enlaces por crear, se ha convertido en algo bastante
bastante difícil de concretar y de hacer bien, ¿no? Porque la verdad es que no sabemos qué enlaces está ignorando Google y si está y cuáles sí está considerando. Hombre, lo sabemos. A ver, te puedo decir que tenemos ideas aproximadas, ¿no? Los profesionales que ya tal, pero bueno, la verdad es que no estamos dentro de Google y a ciencia cierta y uno por uno no lo sabemos, ¿no? Entonces, yo soy un SEO que se centra más en el SEO on page, ¿vale? Además, el SEO on page se ha ido haciendo más complicado también, sobre todo por lo que es la parte técnica. O sea, es muy común que haya sitios que generan partes de su contenido mediante scripts en JavaScript, por ejemplo, y tal, y eso a veces da problemas a Google y tal. Entonces ahí es donde entra, a ver, pero esto Google es capaz de rastrearlo bien, que quiere decir que sea capaz de ir pasando página por página y cogiendo el contenido que hay y tal, y luego es capaz de indexarlo y de, bueno, pues ahí ya te digo que se complica la cosa, ¿no? SEO page, en teoría, pues debería ser muy fácil, pones tu palabra clave en tu título, la mencionas en el contenido y tal, y luego en la práctica pues es bastante más complicado. Yo estoy más especializado en esa parte de SEO page. Me parece súper interesante. He apuntado 3 cosas que tengo que lanzarte, pero las tengo ya por dentro. Primero, lo del PageRank de Google. Sí. Me parece súper interesante porque yo, sin saber nada de SEO, yo he estudiado la métrica PageRank y la he estudiado en teoría de grafos. Sí. Porque al final, esto parece una locura de, bueno, el SEO, posicionar, no sé qué, pero al final las URLs son webs que están apuntándose unas a otras. Y al final lo que hacen es formar un grafo de relaciones. En plan, yo te apunto a ti, tú a mí, es bidireccional, no es bidireccional. Entonces, al final es una métrica que mide cuántos enlaces entran y salen. Muy simplificado, igual me he pasado. Y el peso de los enlaces que entran y salen, sí. Sí, es un grafo de nodos y aristas. Entonces, igual que puedes tratar de rankear la web, ¿no? De poner en orden una cosa tan bestial como Internet, se puede usar para otras cosas. Yo he visto estudios donde están aplicando, dicen, vamos a ver si aplicando PageRank podemos ver pues cuál va a ser el partido político más votado, no sé qué, ¿sabes? Se hacen cosas de ese tipo. O sea, la verdad es que es un algoritmo muy genial, ¿vale? Yo, por lo que sé, no sé tantas matemáticas como tú ni nada, pero por lo que sé es relativamente sencillo, pero al tiempo es sumamente efectivo, ¿vale? Es efectivo, es sencillo, pero tiene un componente de complejidad de ser capaz de crear esa red. Porque en el caso de las páginas está creada. Cada nodo es una web y las URLs apuntan o no apuntan. Pero en el caso de lo que tú estás diciendo de los partidos políticos y así, yo recuerdo una charla en la que estuve, que fui por la página esta de Meetup, no me acuerdo el nombre de la chica, creo que era Nuria o Nerea, y estaba hablando de los casos aislados, ¿no? De corrupción. Y decía, ¿realmente son aislados? Y hizo un grafo de las personas que estaban implicadas en el mismo caso de corrupción y no había componentes que no estuvieran metidas en un meollo. Claro. Entonces, claro, hablar de casos aislados pues no era correcto, realmente. Sí, la verdad es que además hay es muy aplicable a muchas cosas y la verdad es que para Internet pues fue súper efectivo. Y hay un componente que lo hemos hablado, que es que realmente Google en el fondo no necesita rastrear y tener dentro de su grafo el 100% de la web, sino que le vale con tener el 90, el 92 o una cosa, o sea, un número que ya se acerque bastante al total, ya le vale para determinar que eso es así. O sea, que el 10% que no ve o al que no llega no va a cambiar mucho la situación de cuáles son las páginas más importantes y cuáles son apenas importantes y tal, ¿no? Porque bueno, como sabes, es que se crean diariamente cientos de miles, millones de páginas nuevas y a Google no le da tiempo a meterlas todas en el grafo, pero ellos saben más o menos que la parte que sí que tienen controlada, que además que la rastrean con mucha frecuencia, ¿no? Y están continuamente refrescando su índice y tal, pero saben que la parte que ellos tienen controlada es suficiente para no confundirse, ¿no? En esta evaluación que hacen de la web. No me voy a poner intenso, o bueno, quizás sí. Como decía Miguel de Cervantes, más vale un toma que 2 te daré. Y sobre dar, los que saben un montón son la gente de Bisiesto Studio, un estudio de branding, UX y producto, que hoy, por suerte, patrocinan este podcast con su newsletter quincenal Recursia. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, te apuntas a su newsletter
y cada 15 días recibes más de 20 recursos de diferentes temáticas: UX, diseño, UI, herramientas no code, marketing, emprendimiento, desarrollo y muchísimo más. Vamos a ver, es que es un chollo para cualquiera que quiera evitar estar horas y horas buscando en internet. Los recursos llegan a ti, es maravilloso. Entra en recursia.substack.com y suscríbete porque es gratis, pero vale mucho. Y otra de las cosas que me llama la atención es esto del SEO on-page, porque ahora ya he entendido que el SEO al final es posicionar, sea en Google o en otro buscador. Yo personalmente, pues no sé si por gracia o por desgracia, no entro en ese 95% de uso de Google, pues yo utilizo el Pato, que me viene muy bien para la programación. Y bueno, lo que te decía, al final es posicionar, on-page es en tu propia página. Y yo me ha venido la analogía a la cabeza de yo cuando empecé en LinkedIn y quería buscar empleo, al principio que está uno empezando, pues coño, te interesa salir en ciertas palabras. Y yo, sin tener ni idea de SEO, lo que hacía era cuando subía mi imagen de perfil, le cambiaba el nombre. Y en vez de poner imagen, pues ponía ciencia de datos. Y lo metía ahí. Y no sé si eso son componentes del SEO on page. Efectivamente, estabas haciendo SEO y estabas haciendo SEO on page. Efectivamente es un poco todos los documentos que sean relevantes y todos los campos de estos documentos que Google puede estar mirando o el algoritmo, en ese caso de LinkedIn, puede estar mirando, que tú los optimices sin entrar tampoco en la sobreoptimización. O sea, imagínate que tú hubieras puesto en tu imagen que, oye, si pongo Data Scientist, subo unos puestos en el ranking. Pero ¿y si pusiera Data Scientist, Data Scientist, Data Scientist, Data Scientist? No, ahí ya entrarías en un algoritmo de spam, ¿vale? Ya diría, este es un spammer, está haciendo lo que se llama keyword stuffing, ¿vale? Que es llenar de keywords un texto. Hay un momento en el que lo llenas tanto de keywords que la señal pasa a ser menor que el ruido, ¿vale? Es decir, al final el contenido valioso ya está totalmente eclipsado por tu intento de posicionar más alto. Y entonces eso te acaba saliendo el tiro por la culata, ¿vale? Y Google o cualquier otro algoritmo te pasa para atrás porque se da cuenta. Sí, lo va a penalizar. Genial. Pues bueno, la verdad que nos hemos extendido bastante en el momento actual, he sido muy preguntón, pero siempre me gusta preguntar al invitado, ya que de hecho llevas 5 años, estabas diciendo, y ya con equipo, llevas tiempo ya trabajando, me gustaría siempre hacer como un timeline, en este caso del SEO, es decir, cuál ha sido el panorama pasado, qué pasaba antes, qué está pasando ahora y bueno, también que te aventures un poco, porque obviamente nadie predice el futuro, pero que te aventures y digas, pues yo en el futuro creo que va a ir por ahí. Vale. Y eso te lo pregunto ¿por qué? Porque yo recuerdo estar en la carrera, ya hace tiempo, y por ahí del 2013, y recuerdo de que se llevaba mucho el black hacking, estrategias un poco oscurillas para posicionar. Ese tipo de estrategias eran muy típicas. Yo creo que ahora ya no son tan típicas o por lo menos no se ven tanto. Pero sí que es verdad que me gustaría que nos contaras tú, porque también se oye hablar mucho de las actualizaciones del algoritmo de Google, que si el Penguin, el Panda, que yo que sé, que lo ponen como todo muy obtuso y yo digo, joder, no creo que las cosas vayan así tan locas, porque mi sector también evoluciona y tiene muchos cambios, pero lo que es y se mantiene durante mucho tiempo. Las bases están ahí. Vale, o sea, hay una esencia que efectivamente se mantiene y que no ha cambiado, pero dentro de esa esencia también te digo que Google se va haciendo más sofisticado, ¿vale? Y también se van haciendo más sofisticados los que quieren, entre comillas, hacer trampas o sobreoptimizar o colocar su resultado ahí, aunque en realidad no lo merezcan, ¿vale? O sea, se parece un poco, si te gusta el deporte, se parece un poco a esa carrera que hay en el ciclismo que había entre la agencia antidoping y los equipos y los médicos intentando simular sus intentos de doping y tal. O sea, la evolución que ha habido para mí se parece bastante, ¿vale? Entonces, partimos de un principio. Google empezó a hacerse el buscador más usado y más común pues a principio de los 2000, ¿vale? Digamos que en España seguramente en el 2000 todavía era algo un poco raro usar Google, pero para el 2002 o así ya prácticamente todo el mundo estaba usando Google. Así del 2002 al 2004, digamos que son los años en los que Google se fue haciendo con el mercado. Y ahí, pues claro, el que supiera un poco de esto y se hubiera dado cuenta que esto iba por PageRank y tal, sabía spamear a Google, ¿vale? Entonces ahí podías
por medio de enlaces, podías aparecer, no había que hacer nada realmente muy difícil. Incluso se daba eso se llamaba el Google Bombing y tal, que era que si tú le ponías muchos enlaces a alguien con un anchor text, con un texto ancla determinado, o sea, tú podías poner, pues yo creo que se lo hicieron a George Bush, le ponían le ponían un montón de enlaces con el texto ancla payaso, ¿no? O clown en inglés. Entonces buscabas en Google Clown y salía el primer resultado, la página de George Bush en la Casa Blanca. Y tal, ¿no? Bueno, era bastante fácil. Se fue Google sofisticando con el tiempo, hasta el punto de llegar a dos algoritmos de los que has hablado, que son Panda y Penguin, que llegaron más o menos por el 2012, por el 2013, y esos causaron una revolución y una auténtica debacle, ¿vale? Porque Panda se dedicaba, se cree que se dedicaba un poquito más a penalizar contenidos fraudulentos, ¿vale? O contenidos duplicados, gente que andaba copiando la web de otro, intentando hacerse pasar por el resultado verdadero, genuino, sin serlo. Y Penguin se dedicó a penalizar a los que creaban enlaces así a cascoporro y enlaces para manipular el PageRank y tal, ¿no? Y bueno, pues esos durante los 2-3 años siguientes en que realmente nos ha hablado de otra cosa, ¿no? Que había un update de Panda, pues cambiaba los resultados pues, prácticamente en un 40%, ¿no? De que te encontrabas en Google, caían, del 40% de los que estaban antes en un top 10, caían y entraban otros nuevos, y con Penguin lo mismo. Y además tenía lo malo de que Google los actualizaba cada bastantes meses, o sea, si un Penguin te penalizaba, hasta que no lo volviese a actualizar Google el algoritmo de Penguin, era imposible que te recuperases, ¿sabes? O sea, es que algunos negocios los machacaban, ¿no? Se habían apostado por el... O sea, dependías muchísimo de esa actualización. Claro, dependían muchísimo. Entonces, ya en esa época, los negocios serios le cogieron miedo a hacer Black Hat, ¿vale? Por supuesto, siempre hay gente que hace sus webs, lo que se llama las webs de nicho y tal, que eso no es un negocio, entre comillas, verdadero, sino que es tú que creas una web con el objeto de monetizarla de la manera que sea, y realmente si Google te la tira, pues estos pueden decir, pues al día siguiente creo otra, ¿vale? De hecho, la mayoría de gente que se dedica a esto lo que tiene es muchas webs y sabe perfectamente que si tiene 20 o 30 que están funcionando bien, pues que 2 o 3 caerán en el próximo update y entonces meterá 2 o 3 nuevas, ¿no? Entonces el Black Hat no ha desaparecido, y bueno, y además es que Black Hat, no Black Hat, digamos que las técnicas un poco de pretender manipular para aparecer ahí no han desaparecido, se han ido haciendo un poco más sofisticadas, ¿no? Y bueno, por seguir la evolución, a día de hoy Panda y Penguin ya no preocupan tanto como antes, porque lo primero que pasó es que Google las incorporó en el núcleo del algoritmo, ¿vale? O sea, a día de hoy ya no informa de actualizaciones de Panda o Penguin porque realmente prácticamente no las hace, o si las hace, por ejemplo, en el caso de Penguin, es que son en tiempo real. O sea, digamos que Penguin se estaría actualizando todos los días. Entonces no te va a estar diciendo, hemos hecho un update de Penguin. No. De los que informan a día de hoy son de los core updates, ¿vale? Que son las actualizaciones al núcleo del algoritmo, que básicamente te dicen, hemos cambiado algo importante, pero no te dicen qué, no te dicen si ha sido el tema de enlaces, si ha sido el tema de tal, y bueno, pues estos que se están haciendo cada 3, 4 meses, a veces un poquito más, a veces cada 6, algunos de ellos se notan bastante, ¿vale? El caso más concreto, que se notó un montón, fue lo que se llamó el Medic Update en agosto de 2018, que estuvo realmente prácticamente al nivel casi de las peores actualizaciones de Panda de hace unos 10 años, ¿no? Y este update, el Medic, lo que buscaba ante todo era eliminar de las búsquedas que tenían un componente médico, ¿no? De salud, y en menor medida también de temas de dinero, financieros, eliminar de esas búsquedas resultados que realmente no son autoridades en la materia, ¿vale? Digamos que a Google lo que le da mucho miedo es que alguien busque cómo curarse un cáncer de pulmón y que le salga un resultado. Y lejía. Claro, y le salga un resultado ahí de cualquier iluminado diciendo que esto que te tomas un poco de lejía ya se va y tal, porque luego a lo mejor le puede llegar a Google una demanda porque, oye, Google decía que esto era verdad, ¿sabes? Y la verdad es que Google no dice que nada sea verdad, Google solo dice que algo es el resultado más popular, ¿no? O más relevante a día de hoy. Entonces, están muy preocupados porque, claro, PageRank, si mucha gente enlaza a un resultado malo,
ese resultado malo, por cómo funciona PageRank, acabaría saliendo ahí. Entonces están muy preocupados con el tema de que no vale solo la popularidad, sino que tiene que ser cierto, ¿vale? Desde el punto de vista científico y tal y cual. Entonces llevan bastantes años trabajando en cómo incorporar esto, cómo compatibilizar esto con el resto de algoritmos que tienen y tal, y no es nada fácil, pero la verdad es que a raíz del Medic Update se nota que han dado un paso adelante en esto. Y luego ha habido sucesivos core updates, ¿vale? Actualizaciones de estas al núcleo que han ido por el mismo lado, no han sido a lo mejor tan bruscas o tan que se pudieran notar tanto, pero que iban por el mismo lado de seguir refinando eso, de oye, pues nos quedan en ciertas búsquedas, todavía nos quedan ahí unos cuantos vendehumos y esto hay que seguir refinándolo y tal, ¿no? Y pues esa es un poco digamos que la época en la que estamos ahora, ¿no? O sea, ahora estamos, por ejemplo, ahora mismo sabemos que dentro de poco va a venir otra actualización del núcleo y a ver qué nos depara. Eso preocupa, ¿no? ¿El qué? Eso preocupa, que eso preocupa. Sí. Tiene que venir ya dentro de nada. Y la verdad es que, aunque me he centrado mucho en el tema este médico y tal, que desde luego es importante para Google, imagínate cuando hemos pasado por la pandemia y todo esto, no digamos, en realidad los updates los tienen que hacer, aunque no estuvieran preocupados por eso, los tienen que hacer por una razón muy sencilla, porque hay cosas que hoy se buscan y hace unos años querían decir otra cosa y con el tiempo el significado de esa palabra o de esa frase va variando un poco o los resultados más adecuados a esa palabra, a esa frase van variando un poco y Google tiene un poquito que actualizar, ¿vale? O sea que en el fondo es una cosa un poco como de labor de mantenimiento, de limpieza. Y estos, además, hay que decir que estos son como grandes updates, como updates más bruscos y más notables, pero que realmente ellos están haciendo pequeñísimas actualizaciones todos los días, ¿eh? O sea, es que todos los días lanzan varias actualizaciones, pero no informan de ellas ni nada, porque son cosas tan pequeñas, tan concretas, y además que si informasen tendrían que dar información específica y no quieren, ¿vale? O sea que, pero vamos, que está en constante actualización y además también en cómo se presentan los resultados, siempre estás viendo cambios, ¿no? O sea, si buscas en Google, tú a lo mejor no te has dado cuenta porque no lo usas tanto y dices que usas DuckDuckGo, pero la gente que lo use diariamente se va a dar cuenta de que van saliendo como nuevos modulitos, de que ahora presentan los resultados de otra forma, de que ahora lo que antes era azul ahora lo ponen negro. Una de las quejas más típicas de la gente que hacemos SEO es que, por ejemplo, los anuncios cada vez como que los camuflan más y los hacen más parecidos a los resultados orgánicos, que no son de pago, ¿no? Antes te lo ponían con un fondo naranja. Anuncios. Los anuncios, todo con un fondo naranja y ponía ahí como anuncio súper distinguido y tal. Eso del fondo naranja hace tiempo ya que lo quitaron, tiene el mismo fondo blanco y las letras del mismo tipo y lo único que pone en pequeñito ahí en negro, anuncio, ahí que casi no se ve y en inglés además, fíjate, es AD, ¿vale? 2 letras que es como súper difícil de ver, o sea que los van camuflando más y bueno, pues hay cambios continuos, ¿vale? No son solo estos cambios al núcleo de algoritmos. Y sobre el panorama futuro, Juan, ¿tú cómo crees que de aquí 5 años va a estar el posicionamiento en general? No solo en Google. Bueno, a ver, yo vidente no soy. Vidente no me podría somos. ganar la vida como vidente, pero vamos, sí que te digo que a día de hoy Google está trabajando mucho en lo que más tiene que ver con lo tuyo, ¿vale? En algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, que siempre han estado ellos bastante a la cabeza. Y la idea general es que eso va a ir cada vez más hacia ahí, ¿vale? Hay un avance que lo hizo Google y que se está usando mucho en este mundo, que es el BERT, ¿vale? El algoritmo BERT, que es un algoritmo de compresión del lenguaje natural, básicamente. O sea, en eso están avanzando mucho porque se dan cuenta que no basta con hacer un match, digamos, entre las palabras que pone un usuario en el buscador y palabras que aparecen en un documento. O sea, realmente para Google sería mucho mejor ser capaz de comprender, entre comillas, qué es lo que busca el usuario, de traducirlo a esto es una frase que quiere decir que está buscando no sé qué, ¿vale? Y ahora vamos a encontrar resultados que den respuesta a esa pregunta que en realidad el usuario tiene y tal, ¿no? Pues eso, BERT, la verdad es que es como el tope de gama que hay ahora mismo en algoritmos de compresión del lenguaje natural y lo están empezando a aplicar en el buscador. Hay que decir que parece ser que está más activo y está más desarrollado en
en inglés, ¿vale? En búsquedas en inglés y resultados en inglés que en español a día de hoy. Totalmente, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del lenguaje natural en inglés Pues está claro, mucho es más que en desarrollado. inglés es donde se hace la investigación y se logran los avances y luego ya se va pasando a otros idiomas, pero idiomas en el mundo hay muchos. Afortunadamente, el español es bastante importante, ¿vale? No es el número uno como en inglés, pero es bastante importante y entonces yo creo que no tardan tanto en llegar las cosas, pero también te digo que económicamente, a lo mejor para Google sabe que entre búsquedas en español pues representan un porcentaje de sus ingresos que no es como para super priorizar ahí todo lo que sea español y por eso tarda un poquito en llegar, ¿vale? De hecho, no sé tú, pero yo busco en inglés, Yo por busco en ejemplo. inglés. Yo tengo todos los servicios de Google en inglés y yo busco en inglés. Y lo primero porque me interesa ver cambios y avances que hacen en el buscador y quiero verlos lo antes posible y muchos de ellos consigo que me aparezcan a pesar de estar, lógicamente mi IP está en España, pero como tengo todos los servicios en inglés y hago todas las búsquedas en inglés y tal en general, pues suelo ver cosas de esas, incluso cuando están en beta y tal, y sí, me interesa. Pero además es que me doy cuenta que el buscador inglés está más avanzado, está más desarrollado que cuando buscas en español, ¿no? Y luego hay otra cosa más reciente aún que se llama MUM, M-U-M, o sea, así como mamá, que es un poco como ya el BERT con esteroides, ¿no? Bueno, que es ya como va hacia esa visión, ¿no? Hacia esa especie de, como el robot de 2001, de una Odisea del Espacio de HAL, que es alguien con quien puedes hablar, ¿no? O sea, que básicamente puedes decir, oye, ¿qué tipo de botas estarían bien para ir a trepar el Kilimanjaro, ¿no? Y entonces que MAM va a coger todos esos conceptos, esas entidades que hay ahí, entenderlo todo y buscar a ver cuál es el mejor resultado, cuál es el mejor documento, incluso aunque esté en otro idioma, ¿vale? A lo mejor te responde con un idioma, o sea, con un resultado que estaría en francés, pero te lo pasa a español. Bueno, como mucha tralla ahí y muy futurista, pero esto no está integrado en la búsqueda a día de hoy. No está, ¿vale? O sea, es una cosa que está... No, y de hecho quiero hacer aquí como una pausa de decir, vale, todo esto que estamos contando es súper futurista, Verte es un modelo súper importante, pero quiero dejar claro que no es un ente que se entrena y ya está. Al final es un software que está construido con muchas partes, con mucho retoque, ¿sabes? Y que al final crece en base a eso. Es como decir que el buscador de Google es el buscador de Google. Y claro, el buscador de Google tiene mogollón de patas que se han ido desarrollando individualmente. Y al final... Sí, ellos dicen Sí, que se forma de millones de algoritmos. claro, O claro. sea, de pequeños algoritmos juntos, combinados entre ellos. Y sí, y efectivamente, lo de BERT y MAM es así. Al final depende del corpus con el que haya sido entrenado y ese corpus no puede ser infinito, no puede saberlo todo. A día de hoy no hay ni puede haber una inteligencia artificial que tenga todos los conocimientos humanos ahí metidos y que sea capaz de entenderlos todos. Y de hecho hay mucho no avance y por ejemplo GPT-3, el modelo este que lanzó OpenAI, es increíble. Si yo soy el primero que lo reconoce, que crea cosas brutales, pero lo ponemos demasiado futurista. Tiene que llegar un poco a tierra. Sí, a ver, hace cosas muy chulas, pero no escribe, No. O sea, a mí no me escribe un post sobre SEO, no digo, a ver, escríbeme aquí el post sobre SEO que haría yo y tal. No, es que encima no lo hace ni medianamente bien, porque cuando lanzaron el modelo, publicaron una noticia en New York Times creo que fue, que era 100% redactada por el GPT-3 este. Y claro, la gente flipando, diciendo, joder, tiene coherencia, no sé qué. Y luego tú leías cómo habían generado la noticia y cada párrafo era individual. Y luego habían cogido... Claro, era como prueba y error, hasta que quedaba algo que ya molaba. Y habían dicho, vale, pues engancho esos 4 o 5 párrafos y ya sí, pero al final siempre hay una persona ahí utilizando esto como herramienta, que eso es lo importante. Sí. Pero vaya, yo creo que ahí estamos un poco de acuerdo, ¿eh? Yo creo que también va a ir por ahí. Está verde. Nosotros hemos experimentado con esto desde que salió, gracias a un compañero que me metió en la beta de OpenAI primero y entonces en la interfaz de GPT-3 probándolo y tal, aunque era muy difícil de usar, y luego ya vinieron las herramientas comerciales, ¿vale? Que se alimentan de la API y te hacen tal. Esas
están bien, pero están mejor, primero, en inglés, desde luego, mucho mejor que en español, y segundo, para cuando el uso sea más específico, ¿no? O sea, hay unas que puedes decir, quiero que me hagas el titular y la descripción de un anuncio para Google Ads o para Facebook Ads. Entonces, digamos que ahí, si le das la información adecuada, oye, pues es el anuncio de este producto y tal, más o menos tal. Pero ahora, como les digas un texto largo o un texto así como un poco más creativo, no, nada. O sea, hay verdísimos, ¿no? Pero vamos, que es normal, es que es un fallo, no es un fallo de la maquinita en sí, ¿no? Del algoritmo en sí, es un fallo de las expectativas que se ponen. Total. La expectativa que se genera es de que ya no vas a tener que escribir Claro. más, que va a escribir no, hombre, no, o sea, eso no puede ser así. No, y Claro. vamos rápido, que estamos avanzando a unos pasos increíbles. Pero muchas veces creemos que vamos más rápido de lo que realmente es. O sea, hay que también poner un poquito los pies en la tierra. Sí, totalmente. Sí, llegar va a llegar, ¿vale? Pero por lo que vemos a día de hoy, esto no es una cosa que quiere decir que dentro de 2 meses todos los redactores del mundo van a estar sin trabajo, ¿vale? No es así. Que nos pasa igual a los programadores, que ahora hay una cosa que se llama Codex, que también está utilizando GPT-3. Sí, claro, es eso, pero Claro. para programar. Tú le dices el lenguaje natural, el código que quieres que te genere y te lo genera, ¿no? O sea, pero bueno. Y bueno, y está el Copilot este de GitHub, que es una extensión para programar, y está muy bien, que yo lo uso. Pero a ver, está bien, pero como no tengas tú la cabeza Claro, clara sí. de cómo quieres programar y no sepas programar, no programas. Claro. No programas. Si tú no tienes la base, esto no va a programar él por ti solo, claro. Y esto igual, si tú no sabes hablar en un post sobre SEO, te puede dar ideas GPT-3, pero no te va a generar el artículo. No. No. Vale, pues Juan, voy a seguir con un punto que me parece bastante importante. Siempre lo pregunto, porque cada sector es un mundo, pero luego si te pones a escuchar un poco las entrevistas de todos, hay mucho común. Que muchas veces creemos que todos los sectores están súper desconectados, pero tiene mucho que ver. Estamos intentando ahí con los datos meternos transversalmente en todos los sectores. Entonces, me gustaría saber qué crees tú que es fundamental para entender mejor el SEO, para dedicarte a hacer SEO, para posicionar y sobre todo, ¿qué haces tú o qué podrías destacar de lo que haces en tu día a día, pues en tu agencia, por ejemplo? Bueno, a ver, ante todo, yo creo que hay que intentar saber, y de primera mano, mejor que leyendo refritos y tal, saber cómo funciona Google, ¿vale? Saber, no te digo que llegues a un nivel que tienen los ingenieros que están ahí dentro trabajando, que además es imposible, pero sí a un nivel razonable, básico, tirando a medio, tienes que entender cómo funciona Google para que no te cuelen también cosas que no se sostienen, ¿vale? ¿No? Que no te diga alguien, si pones aquí un puntito morado en tu web, entonces esto posiciona mejor y tal. O sea, hay que saber cómo funciona Google y cómo no, ¿vale? Y hay que saber a un nivel un poquito más estratégico cuál es el objetivo de Google, ¿vale? El objetivo de Google ¿qué está persiguiendo? O sea, a Google ¿qué le interesa de todo esto de rankear resultados y poner a uno más arriba, uno más abajo? Google no tiene manías personales contra una web o contra otra, o le caes mejor porque tu web tenga un fondo blanco y letras azules. O sea, ese tipo de cosas totalmente subjetivas y tal, no. El objetivo de Google es darle los mejores resultados posibles a los usuarios, ¿vale? A todo esta masa de usuarios tan grande que lleva años y años y años confiando en Google y que por ahora no se van, para Google es fundamental que lo perciban como el buscador de mayor calidad del mercado, ¿vale? El buscador que más rápido que funciona, que más rápido te da los resultados que tú buscan, para que lo sigan usando. Y para no solo Google, sino que Google además es como la puerta de entrada a un montón de otros servicios que ellos tienen, ¿no? Pues entonces te creas una cuenta de Google porque así ya ahí están tus búsquedas y lo tienes en el móvil y Android y está todo relacionado, y todo eso, pues ellos quieren monetizar esa confianza de los usuarios, ¿vale? El momento en el que se rompe la confianza de los usuarios porque los resultados que dan son malos, son spam, no son verdad, ¿no? Como lo que decíamos, ¿no? Buscas algo del cáncer y te sale ahí una cosa totalmente macarrónica y tal, pues ahí peligra el modelo de negocio de Google, ¿vale? Entonces, eso es lo primero un poco que hay que saber. Por eso a mí me parece que por lo menos cuando estás haciendo SEO para negocios establecidos y con ganas de seguir en el mercado durante años y años, no tiene sentido los truquitos, ¿vale? O la última cosa que hay en el mundo Black Hat es esto y tal, porque si bien puede que ahora te sirva,
en unos meses en Google, que no son tontos, van a seguramente a dar con la forma de que eso ya no siga funcionando y además te pueden hasta penalizar, ¿vale? Entonces hay que saber que siguiendo las reglas de Google no vas a ir a lo mejor más rápido, pero sí vas a llegar más lejos. Es un poco como la fábula de la tortuga y la liebre y tal, ¿no? O sea, siguiendo las reglas de Google y tú respondiendo bien a lo que es tu audiencia, a tus usuarios y tal, vas a acabar llegando lejos. No vas a lo mejor no vas a hacer milagros, ¿no? De hoy a mañana no vas a adelantar a todos tus competidores y tal, eso solo podría ser con un truco y ya ni siquiera con trucos. Pero siguiendo la línea adecuada y tal y dejándote de blajateos y cosas, tienes más futuro, ¿vale? Otra cosa que me parece que hay que saber, y a lo mejor eso quizá me diferencia un poco el trabajo que hacemos en la agencia, aunque yo creo que cada vez es más común y lo va a ser más, es saber mucho, saber un poquito, no sé si decir de psicología, pero desde luego saber cómo buscan los usuarios, ¿vale? Por lo menos en tu sector o temática. O sea, si tú no entiendes cómo usa el buscador un usuario que se puede convertir en un cliente tuyo, mal vamos, ¿vale? O sea que ahí creo que estoy en un problema parecido al tuyo, que como yo trabajo para cualquier sector, prácticamente, aunque estoy un poquillo más especializado en algunos, pero al final trabajo para todo tipo de clientes, pues claro, cuando empiezo con un cliente nuevo, empiezo de cero. No comprendo bien al principio a los usuarios en ese sector. Tengo que pasar un tiempo investigando y tal. Entonces hay veces que hay una serie de cosas que a lo mejor se estaban haciendo mal para lo que está buscando el usuario y que tú al principio no las comprendes. Tardas un tiempo en dar con ellas, pero vamos, a mí esto me parece una parte importantísima del trabajo que hacemos. Nos ha pasado, por darte algún ejemplo, con clínicas y con tal, que nos hemos dado cuenta de que la página estaba mal planteada, pero nos hemos dado cuenta un par de meses después de haber empezado a trabajar, otros meses como en plan, ay va, pero mira lo que pasa aquí, porque claro, cuando alguien busca esto, en el fondo no está y tal, y luego hemos tenido que cambiar y eso no hemos sido capaces de decírselo al cliente el día uno, pero yo creo que ningún SEO que no haya trabajado antes en ese sector podría ser capaz de decirlo desde el Claro. día uno. Aunque tardásemos un par de meses o 3, o lo que me dé igual en darnos cuenta, es mejor darse cuenta 2 o 3 meses después que no darse cuenta nunca, que seguir 2 años, 3 años trabajando ahí, haciendo lo de siempre, la rutina y no, ¿vale? No plantearse si las páginas, tu estructura de páginas, si tienes las landing pages adecuadas para responder a todos los tipos de búsquedas que son importantes para tu negocio y tal. Vaya, una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo de la psicología, de ver cómo buscan, es porque, claro, yo, por ejemplo, no creo que busque igual en Google que otra persona. Es decir, cada uno tiene ya sus manías. O sea, yo, por ejemplo, soy mucho de utilizar palabras. Es decir, yo no hago frases. Y he visto, No, claro, y he visto que hay mucha gente que escribe una frase. ¿Sabes? Que prácticamente... Público más joven en general, ¿vale? El público más joven está más acostumbrado a plantear verdaderas preguntas al buscador. Vamos, yo me quedo flipado con mis hijas, las mayores tienen 8 años ahora, y ellas, lógicamente, no teclean nada en Google, aunque podrían, pues un teléfono, una tablet, podrían teclear aunque tarde. No, pero lo que hacen es le dan a la tecla del micrófono y le dicen a Google lo que quieren. Y ya está. Esa es su forma de interactuar con Google. Esa es la forma de interactuar con Google de las generaciones de ahora. Vale, eso tú y yo, aunque me parece que tú eres más joven que yo, pero no lo comprendemos, no lo tenemos metido. No. Nuestra forma de interactuar con prácticamente cualquier cacharro es teclear una orden. Y ¿vale? escueta. Y lo más corta Y posible. lo más escueta posible, claro, porque no nos vamos a poner ahí Sí. bastante tienes que escribir luego con los emails y tal, ¿no? Pero para cuando interactúas con el cacharro, hombre, hay gente que ya se va acostumbrando a Alexa, haz esto, Alexa, haz aquello, pero no es lo mismo. Efectivamente, si les das su teléfono y les das Google, se van a poner a teclear. Yo te iba a poner el caso de mi Entonces, sobrino que dice hasta por favor y gracias, ¿eh? Cuando busca en Google. Sí, acabará siendo normal, o sea, porque, bueno, las relaciones, ese interfaz lo está convirtiendo muy parecido a cómo te relacionarías con una persona, ¿no? Que obviamente no lo es. Pero vamos, tu pregunta de que buscamos distinto cada uno, es verdad que buscamos distinto, pero sí que hay patrones, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, a ver, ahora lo que se llaman las long tails, o sea, una búsqueda que se parece a una pregunta hecha con su verbo y con su todo, entra dentro de lo que llamamos long tails, ¿vale? O palabras clave de cola larga, que son en general palabras clave con más palabras, ¿vale? Con 4, 5, 6 palabras y sobre todo que cada
cada palabra clave individual se suele buscar menos, ¿vale? Lo contrario son los términos G o los términos de cabeza, que es, por ejemplo, coches. Coches se busca muchísimo. Lo que pasa es que, claro, cuando pones coches en el buscador, hombre, te puedes pensar que el que pone coches quiere comprar un coche, pero a lo mejor solo quiere ver Vídeos. imágenes o vídeos de coches. Sí. No es un tío que está ahí para comprarse el siguiente coche, ¿no? Mientras que una búsqueda más larga, como por ejemplo, pues, oye, yo qué sé, Opel Astra 1.8 TDI, año 2018, tamaño del maletero, ¿vale? Pues eso ya te da muchísima más información sobre la persona que ha hecho esa búsqueda, ¿no? Entonces, sí, ya sé que cada uno busca unas cosas y tal, pero hay que tratar de ser capaz de extraer lo máximo de las búsquedas que en las que estás trabajando y tal, ¿no? O sea, el tío ese que busca el tamaño del maletero, ese probablemente está mirando de comprar, ¿vale? El modelo que ha dicho y para él es un factor importante el tamaño del maletero. Entonces, vamos, yo no trabajo ahora mismo en el sector de coches y tal, pero te quiero decir que a esas búsquedas habrá que tratar de responder de la mejor manera con la información que ya tienes, ¿no? Ya. Y Juan, ¿podrías contarnos, yo qué sé, 3 pinceladas de tareas que son habituales en tu agencia? Es decir, para que yo, por ejemplo, Tareas que son habituales. imagínate que yo soy una persona que se está planteando empezar a currar en SEO, pero quiero saber un poco qué se hace porque, bueno, porque al final quieres dedicarte a algo y quieres saber cómo se empieza y qué se hace. ¿Qué le dirías que son tareas típicas? De decir, bueno, pues te pongo un ejemplo con mi profesión. Pues bueno, pues algo muy típico es programar en Python. Uh-huh. Vale, pues una, mira, muy típica es rastrear como si tú fueras Google todo un sitio, ¿vale? Que eso se hace con unas herramientas que se llaman crawlers, ¿vale? O rastreadores. El más conocido de todos es Screaming Frog, que es una ranita ahí, el logo es una ranita verde y tal. Y ahí lo que haces es, en vez de comportarte como un usuario, hacer que esa máquina se comporte exactamente igual como se comporta Google cada vez que rastrea tu sitio, que es que va siguiendo enlaces, ¿vale? Va siguiendo enlaces y extrayendo todos los campos relevantes de cada URL o de cada página que se va encontrando en su camino hasta que ya al final ya no hay más páginas de ese sitio por rastrear, ¿vale? Y así, esto te permite muchísimas cosas. Esto sirve para hacer auditoría, lo que llamamos auditoría, que es un proceso de cuando entras con un cliente nuevo, a ver cómo está, a ver cuáles son los puntos más débiles, ¿no? En los que hay que hacer más trabajo y tal, pues es fundamental hacer el rastreo. Si no es rastreado como Google, ninguna auditoría vas a hacer ahí, ¿vale? Pero sirve para otras cosas. Sirve, por ejemplo, también para ver cómo es tu competencia, cómo ha estructurado tu competencia a su sitio, o para estos que se dedican a hacer webs de nichos y webs automáticas y tal, para extraer información. Es muy común pues rastrear Amazon, rastrear eBay para hacerte tú como una base de datos de productos con la cual luego tú vas a hacer una especie de web que tiene todos esos productos y los mandas a Amazon para ganar dinero con afiliación y tal. Bueno, para un montón de labores, lo de rastrear como si fueras Google es fundamental. Vale, otra labor fundamental es para hacer investigación de palabras clave o keyword research. Pues nada, te vas a la herramienta que tú quieras y pones una serie de palabras clave y a partir de ahí vas encontrando más, o también haces investigación de palabras clave a partir de un competidor, ¿vale? Es decir, imagínate que tú estás empezando en un sector y determinas que el líder en ese sector a día de hoy es la web X, y pues nada, metes en una herramienta como son SEMrush o como es Ahrefs o Sistrix o incluso el planificador de palabras clave de Google también, ¿vale? Metes ahí el dominio de tu competidor y te va a sacar todas las palabras clave que posiciona a día de hoy. En qué posiciones las posiciona, qué tráfico estima que le da cada una de ellas. Luego también ya entramos en todo eso de los módulos de la SERP, que la SERP es la página de resultados de Google, te dice, pues en esta palabra clave está apareciendo el módulo de vídeos, está apareciendo el módulo de imágenes, están apareciendo anuncios pagados, está apareciendo preguntas frecuentes, no sé qué, y tú con todo eso lo que te haces es un esquema, ¿vale? O una especie de mapa del sector competitivo, de las palabras clave a las que puedes aspirar y cuál sería el tipo de contenido ideal para atacar esas palabras clave, ¿vale? Luego otra labor muy típica es como mostrarle cuando un cliente todavía no tiene web está desarrollando su siguiente web, ¿vale? Si quiere hacer un rediseño, una nueva web,
los SEOs le podemos indicar un poco la arquitectura ideal, ¿vale? Para poder hacer SEO bien en esa. La arquitectura es la estructura de las páginas, ¿vale? ¿Qué páginas aparecerían en el menú principal de la web? Sí. A qué otras páginas enlazarían a su web, a su vez cada una de esas y tal, ¿no? Pues hacer un estudio de arquitectura y una propuesta de arquitectura es algo también muy, muy típico, pero se tiene que sustentar también en que hayas hecho una investigación de palabras clave previamente, porque no puedes decir, a mí me parece que la mejor arquitectura sería esta. Y ya está. Y vas y te confundes porque no sabes qué están diciendo los datos sobre qué palabras clave son las más buscadas. Debo decir que este es uno de los errores más comunes cuando se lanza en una web, ¿vale? Hay gente que dice, a ver, ¿qué tengo que hacer para lanzar una web? Bueno, pues tengo que recurrir a un diseñador web o una agencia de diseño web que me la haga bien y tal. Y la agencia de diseño web le suele decir al cliente, ¿qué arquitectura quieres? ¿Vale? ¿Qué páginas tenemos que crear y tal? Y el cliente dice, bueno, pues en mi sector se busca esto, se busca aquello. Con la idea que él tiene en la cabeza de cómo es su sector, le dice a la agencia de diseño web que la haga, ¿no? Como hágase. Y tal. Y luego se hace, esa web se lanza y no recibe ningún tráfico orgánico. ¿Vale? Y entonces ahí es cuando dices, joder, ¿y por qué no recibe ningún tráfico orgánico? Y entonces, claro, acaba recurriendo a alguien como nosotros, a una agencia de SEO, a un freelancer SEO, y este freelancer SEO se da cuenta de que las páginas que se han creado no tienen nada que ver con cómo son las búsquedas de verdad en el sector, ¿no? En plan, es que en tu sector lo que más se busca es no sé qué y tú no has creado ninguna página para esa palabra, que en cambio estás hablando de no sé qué, que es marginal, que no se busca nada, ¿vale? O has llamado a esto, has llamado tienda, has puesto a la página, le has llamado tienda y aquí has puesto productos. Y claro, esos son términos genéricos que Google no puede hacer nada con eso. Sí, que no posiciona nada y que ya entiendo. Claro, vale, es muy típico todas estas cosas. Tareas muy curiosas, ¿eh? Mira, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho al principio la ranita, que no recuerdo el nombre del software, ya luego te pediré un correo para dejarlo en las... Screaming Frog. Para dejarlo en las... rana que grita. Sí, para dejarlo en las notas del capítulo, pero bueno, yo parte de las tareas que hago cuando creo un modelo, una de ellas en algunas ocasiones es web scraping, que al final es descargar información de webs. Sí, esto. Y por lo que he entendido, este Screening Frog, pues al final lo que hace es buscar las URLs vale para scrapear, y justo es eso. O sea, lo que hace es scrapear las URLs y recorrerlas todas. Que de hecho... Igual cuando salga el capítulo no, pero ahora mismo los alumnos que tengo en esta edición están con eso, están aprendiendo a hacer web scraping con un par de software de propio Python, de bibliotecas. Qué bueno. Qué bien. Bueno, pues... Sí, con Python en unas pocas líneas te montas un crawler, pero Screaming Frog está muy bien Hombre, hecho. No, está claro que no se puede competir con eso que me estás contando, con el SEMrush, que aparte de sacarte las palabras clave y todo este tipo de cosas, te dice cómo posicionan, te da mucha información extra, estamos de acuerdo, pero igual si estás empezando y eres un poco tieso, yo estoy pensando en mí, digo, quiero hacer SEO, igual puedo hacerme un script y con eso tiro. Sí, es que es una maravilla el poder tener la habilidad para tú montártelo, ya te digo, con unas pocas líneas de código, aunque no sean unas pocas, me da igual, pero vamos, que es una maravilla poder montar esas herramientas tú y no tener que pagar por ellas y tal. Pero bueno, la verdad es que por otro lado también te digo que pasa lo contrario, que la industria de herramientas SEO está bastante madura, hay muchos productos muy buenos, hay una gran competencia, o sea, si yo qué sé, si empiezas una agencia y ves que no te puedes permitir pagar al principio SEMrush o otra, lo que sea, pues siempre hay alternativas un poquillo más baratas y que funcionan bastante bien, ¿no? O sea, es un sector que está muy bien a día de hoy. Como acabará ocurriendo sin duda con todo el tema de los datos y tal, o sea, también llegará un momento en el que estará más maduro y haya herramientas como más de todo tipo, ¿vale? Como Super Enterprise, otras más asequibles, otra que te hace justo esto. Sí, que haya una herramienta que te ayude con tus tareas diarias, pues con importaciones, con tal. Ya hay alguna plataforma de estas de analítica que arrastrando y haciendo 4 clics, pues te hace bastantes cositas. Entonces, yo he probado Graphex, que está súper bien en español, además. Lo que pasa que a mí, tengo que decir la verdad que se me queda grande. O sea, me encantaría poder aprender a usarla un poquito mejor, pero vamos, he hecho mis pinitos con ella y veo que es una cosa súper potente y que está muy bien y que además te deja empezar gratis, te deja crear algunos proyectos gratis. Oye, pues tengo que mirarlo, Juan, porque mira, yo
no quiero aquí posicionarme como un hater, pero sí que soy un poco hater de las herramientas en general. Ah, sí. Bueno, a lo mejor tú desde tu punto de vista dices, jo, es que tiene estos obvios puntos débiles y tal, pero a mí desde fuera me pareció que estaba súper bien. No, si no es por eso, es porque en general las que he probado pues no he estado cómodo y al final me resulta casi, o sea, tardo más, es decir, joder, eso me da rabia, es decir... Tardas más en aprender a usarlas, ¿no? Sí, si tardo más en usar la herramienta que meterme yo aquí a tirar código y luego las visualizaciones que crean y tal, pues tampoco son suficientemente buenas como para que me compense, pues me tira un poco para atrás. Pero mira, me voy a apuntar Graphex porque no la he usado nunca. Sí que he oído hablar algo, pero nunca la he usado. Entonces me la voy a apuntar para ver si le he hecho un cacharreo y sirve, vaya. Te lo agradezco. Y nada, pues ahora ya para ir acabando, porque hemos tocado muchos temas de manera prácticamente directa, ¿eh? Te he estado bombardeando. Mira que teníamos ahí una especie de esquema, pero me lo he saltado todo. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando yo, a ver, por cacharrear un poquillo, cuando he empezado a leer blogs y este tipo de cosas sobre SEO, se centraban sobre todo en mejoras y en entender el propio algoritmo de Google, ¿sí? Pero yo casi siempre me pongo en el otro lado y es decir, oye, el Machine Learning, la inteligencia artificial, lo que tiene son muchos poderes predictivos. ¿No te puede ayudar eso para ver si una palabra posiciona mejor que otra o si una estrategia o si una arquitectura es mejor que otra? Haciendo un modelo y diciendo, oye, tú de tu experiencia al final en la agencia seguramente hayas posicionado millones de palabras y ya tengas un ranqueo de esta palabra ha posicionado mejor aquí. Con esos datos hacer un modelo para que la próxima vez cuando empieces con una palabra te diga, oye, pues esta es probable que posicione bien. ¿No ves que por ahí hay alguna aplicación o se me está escapando a mí algo? Sí y no, ¿vale? Vamos a intentar explicar un poco por qué. Es verdad que están saliendo más herramientas ahora que ya efectivamente incorporan esto de, pues es que esto ya no es que te dé una serie de insights y tú a mano elijas y digas, sino que ya realmente pues tiene un modelo para decirte, mira, hemos determinado que esto es lo principal que tienes que hacer para hacer esto y, bueno, pues como hemos hablado al principio, a lo mejor no al 100%, pero al 90% te va a servir y tú te ahorras todo el tiempo de análisis y tal. Está empezando, pero está verde, ¿vale? O sea, por lo menos en la industria del SEO, en las herramientas que hay y las que yo he podido probar, está un poquillo verde, pero claramente se va hacia allí. Por otro lado, ¿por qué es normal que esto esté verde y que no haya empezado antes y tal? Pues bueno, porque es que lamentablemente por el gran número de factores que pueden influir en esto, ¿vale? Porque el algoritmo de Google está hecho así, y no solo por el gran número, sino por los continuos cambios, ¿vale? Porque a lo mejor hacemos un modelo que a día de hoy está bastante bien, pero como en 3 meses Google cambia algo que ya nos deje cojeando el modelo, ya no es lo mismo, ¿vale? O sea, por ejemplo, un poquito en el cuestionario que me habías puesto me dabas el ejemplo de lo de podemos mirar los asuntos del email y el CTR que logra ese email. Total. Perfecto. Eso está muy bien y están haciendo ya algunas cosas parecidas, que es decir, que si tú pones cierto título y cierta descripción en tu resultado, cuál es el que va a conseguir mejor CTR en Google y tal. Hay cosas que ya está trabajando en ese tal. Pero intentar llevarlo más lejos, porque en el SEO hay muchas más cosas, pues es bastante difícil, ¿vale? Digamos que en el caso de asunto del email y CTR hay poquitos factores que pueden influirte y en verdad es fácil sacar un modelo en torno a eso. Pero la verdad es que en CTR en relación al title y la descripción, pues es que ahí hay muchas más cosas, ¿vale? O sea, es que es manipulable en cierto punto. Podrías llegar a poner a bots o usuarios a hacer clics en resultados concretos, pero no solo eso, Juan, porque aunque haya muchos factores, si eres capaz de extraer esos factores te puede ayudar. Voy a hacer un poco de rebobinar, vale, porque hemos hablado de lo del CTR y igual ha quedado entre nosotros sí, para es que verdad, igual hay un montón de gente escuchando y ¿de qué están hablando? Sí. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos puesto ya a hablar de nuestras cosas y simplemente es que lo que le comentaba a Juan es que hay una aplicación muy clara de un modelo de Machine Learning que es, oye, a partir del asunto de un correo,
el texto del correo, ciertas palabras, la hora del envío, el tipo, ciertas características, ver qué porcentaje de clics tiene ese correo. Ese modelo se puede crear. Para crearlo, obviamente, hay que tener datos. Tienes que tener una base de datos con correos. Y yo decía, eso no se puede extrapolar a posicionamiento o a clics en tu resultado. Y lo que yo me imaginaba es, oye, yo sé que en el SEO influyen muchas cosas, pero ¿hay factores que tú seas capaz de extraer? Que no solo sea el title y la descripción, como estabas diciendo tú, sino puedo extraer URLs, puedo extraer metadescripciones, puedo extraer de alguna manera la arquitectura de la página web para saber, con esa información, quizás sí que se puede hacer algo, aunque no sea 100% preciso, porque eso obviamente va a tener variabilidad, seguro. Sí, a ver, yo creo que sí, y ya te digo que sé por lo menos de un caso, de una herramienta que está intentando ir por ese lado. Pero a mí me parece que, un poco por lo que he hablado, sin entrar ya en cosas muy específicas, pero un poco por lo que he hablado de los diferentes tipos de búsquedas que hay, la intención de búsqueda y tal, en todo caso no sería un modelo, sino tratar de hacer bastantes modelos para cada tipo de página de resultados que hay y tal, porque no cabe duda de que si en una búsqueda, pues por ejemplo, están saliendo esos módulos de vídeo y de no sé qué y de no sé cuántos, pues oye, el CTR que mejor va a funcionar es el de resultado que saque un snippet de vídeo. Eso está clarísimo, ¿vale? Entonces, pero eso no es válido para muchas otras búsquedas que sacan otro formato de SERP y tal y cual, ¿no? Digamos que es que como se está ramificando tanto, esto que tú dices ahora estaría a la altura de lo de Asunto y CTR en el Google de hace 10 años, en el que más o menos todas las SERPs eran iguales y no había tanto módulo, y realmente la intención de búsqueda, hombre, era importante, pero lo era mucho menos que ahora. Digamos que ahora la intención de búsqueda es que tú puedes, por si acaso nos están escuchando alguien y también se queda esto, la intención de búsqueda es que tú puedes hacer a grandes rasgos, ¿vale? Una búsqueda que sea, por ejemplo, pedir información sobre algo, o sea, como por ejemplo, ¿qué es la ciencia de datos? ¿Vale? Eso es informativa, sí. ¿vale? Luego puedes hacer una búsqueda que sea más bien de navegar, ¿vale? Pues yo quiero ir a SEMrush, ¿vale? A semrush.com para usar esa herramienta. Pues tú pones ahí en Google, pones SEMrush, se va a dar cuenta que eso es navegacional, ¿vale? Quieres navegar, quieres ir a ese destino. Y incluso lo mismo, pero con direcciones locales, ¿no? Pues pones Corte Inglés castellana, Corte Inglés Peitera, es una búsqueda local, ¿vale? Y luego ya están las transaccionales o a medias comerciales y transaccionales, ¿vale? Que eso es cuando quieres comprar algo. Es decir, si pongo Opel Astra 2022, pues que tiene toda la pinta de que te quieres comprar el coche o bien ya o que estás investigando para comprártelo un poquito más adelante, ¿vale? Pues eso sería la comercial, si estás investigando con intención de comprar al final, o transaccional si ya quieres claramente comprar, ¿vale? Pero yendo más allá, te diría que, por ejemplo, en todas las informativas incluso hay muchos más. Hay de inspiración. Por ejemplo, hay gente que va a poner ejemplos de usos de la ciencia de datos, ¿vale? Pues eso quiere claramente una especie de post o guía que te ponga como varios ejemplos de cómo puedes usar eso. No quiere el post que te dice ¿qué es la ciencia de datos? No quiere eso, ¿vale? Quiere otra cosa distinta. Ya, quiere saber ejemplos. Entonces, bueno, ya por todo esto te das cuenta de que lo que funcionaría bien, ¿vale? Una combinación, algo que puedas sacar ahí, unos factores que te ayudan a tener un buen CTR y a funcionar bien en un tipo de búsqueda, a lo mejor no funciona en nada en otro tipo de búsqueda. Entonces, como mínimo deberíamos estar creando a lo mejor un modelo por intención de búsqueda y yo te digo que va incluso más allá, no solo por intención de búsqueda, sino por módulos que de verdad Google muestra en la SERP y tal, pero vamos, es mejor que no hacer nada, desde luego, o sea, yo creo que sí. Aquí, por ejemplo, Juan, creo que me faltó un matiz. ¿Sí? Creo que me ha faltado un matiz porque has llegado a una conclusión que para mí es evidente, pero porque estoy encima de ella. Es decir, los modelos de inteligencia artificial, concretamente cuando hablamos de ese tipo de modelos, son Machine Learning, porque la inteligencia artificial tiene más cosas, pero los modelos predictivos de Machine Learning, por llamarlo de alguna manera, al final están enfocados a tareas, claro, a tareas concretas. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, voy a una empresa, la empresa W, y hago un modelo de fuga de clientes. Ese modelo de fuga de clientes no me va a valer para la empresa X, para otra diferente. Tengo que crear otro modelo. Por eso que tú estás diciendo de los tipos de búsqueda, totalmente de acuerdo. Sí. Evidentemente, para la empresa que tú estés haciendo un tipo
de SEO te valdrá un modelo, para otro tendrás que hacer otro. Totalmente de acuerdo. O sea, al Sí. final hemos acabado estando de acuerdo porque es eso. O sea, por ejemplo, donde sí que sería aplicable, cuando hemos hablado del SEO para Amazon, que al final Amazon únicamente rankea productos, yo creo que ese tipo de herramienta dentro del SEO para buscador interno de Amazon es perfectamente plausible y sería efectiva porque te podría decir, mira, ese título que le estás poniendo al producto y esa pequeña descripción corta y tal no va a funcionar bien. Lo tenemos porque hemos visto los datos y tal. Es mejor si pones el año y el precio en el título y tal. O sea, ahí sí, ahí sí. Y efectivamente, por ejemplo, para un SEO que esté dentro de una gran web, pues como te digo, imagínate que esté haciendo SEO para eBay o para Amazon y tal, también ellos Y pueden para tener... YouTube, por ejemplo, Juan, Sí, para YouTube está clarísimo. Para YouTube está clarísimo. Para YouTube... es que hay que meterse ahí, porque yo me estoy Pues planteando sí, ponerme a hacer sí, vídeos para YouTube en y... YouTube vamos a ver, lo primero es que YouTube tiene, quieras que no, tiene un sistema de algoritmos más sencillos que Google a la hora de rankear, ¿vale? Son menos los factores que pueden contar ahí, ¿vale? Aunque también llegarán a toda la complejidad que puedan, porque al final, pues incluso puede que compartan conocimiento y que compartan algoritmos y cosas, pero en realidad es un poco más sencillo. Y entonces, digamos que está claro bueno, hasta el punto de que ha llegado la perversión de que puedes manipular al algoritmo con el tema del clickbait y el sensacionalismo y tal, ¿no? O sea, digamos que Sí, todos los algoritmos que son más que meros motores de búsqueda, son más bien como motores de recomendación, que es el típico feed en el que hay un contenido y sí. te ponen más arriba el contenido que creen que va a llevarse más clics, ¿vale? Acaban cayendo un poco en la dictadura y en la tiranía del clickbait y del sensacionalismo, porque desde luego si tú pones una cosa que cabrea mucho, ese cabreo hace que más gente haga clic, Todo el aunque mundo. sea para protestar contra ello o lo que sea, y eso acaba saliendo arriba, ¿no? YouTube ha tenido mucho problema. Yo he caído, ¿eh? Sí, Yo he caído en eso 100%. todos caemos. YouTube ha tenido mucho problema con que los vídeos que promovían el odio, que promovían cosas totalmente rocambolescas, ¿no? Como que el genocidio no existe, el genocidio de los judíos no existió, el holocausto y tal, acaban saliendo arriba porque el algoritmo está construido para promover a lo que genera más interacción, sin haber hecho en principio haber puesto una línea en lo que hay interacción buena y hay interacción mala, ¿no? Digamos que lo que querían era interacción. Y entonces, bueno, nos estamos metiendo ya como en charcos muy y tal, pero básicamente sí, en YouTube desde luego hay una serie de 3, 4, 5 cosas clave que tú puedes tocar con tu vídeo para suscitar más clic y es bueno y te va a ayudar a posicionar mejor, claro que sí. Pues yo ahora te pongo el ejemplo del otro lado. Yo sí que los he hecho para email marketing y yo lo que al final es creo una herramienta, que no es una herramienta, al final es un programa que hago yo, muy cutre, con una interfaz, bueno, como se puede, pero ¿qué hace esta herramienta? Pues mira, lo que hace es permitirle a la persona que va a crear la campaña de email marketing probar diferentes Sí, opciones de título y asunto. En este caso, en Amazon, en lo que hemos estado hablando, en esta búsqueda fija, en este sitio estático, con un algoritmo más sencillo, permitiría al que está haciendo SEO hacer diferentes pruebas con keywords, sí, con titles, con descripciones, con sí. arquitecturas y poder hacer varias alternativas y que el modelo le dijera, oye, pues de estas 5 que me has dado, estas 2 son las Sí, mejores. pero incluso como con test A/B real, ¿no? O sea, que llegues a publicar y que lo Sí, tengas rodando 2 o 3 días la primera versión y que te diga, esta funciona peor que esta otra, usa esta otra, ¿no? Sí, incluso antes de probarlo, ¿eh? Que es lo que te digo. O sea, este modelo sería incluso previo. Si tú ya has probado varios antes, vale. Si con ya esa cuentas con experiencia datos de previa te antes, daría, te predice. Vale. claro, Sí. te daría un anticipo. Si luego encima lo ruedas un poco, el modelo se refinaría. Ujú. O sea que ahí hay muchísima, creo que hay mucho potencial que no está sacándose provecho. Sí, Igual me dices tú que sí que se hace, no, pero yo se creo que hace no. muy poco. Ahora mismo están empezando a florecer un poco las herramientas de test A/B en SEO, que era algo que hace unos años nunca se hacía. Ya. Existía el test A/B en conversión, ¿no? Y tal, de conversión de landing page y eso, y también en email marketing, pero el SEO era algo que se consideraba que no tenía sentido porque digamos que no hay casi entorno de pruebas. Tú sales a Google ahí y tal, y además, pues bueno, cada página tiene que luchar por sí sola para aparecer arriba y tal. Pero ahora lo que se está haciendo es, digamos, que hay sitios grandes, de nuevo, o sea, un e-commerce,
al final lo que tiene es unos patrones de página. Tiene la página de categoría, donde aparece el listado de los productos, tiene la ficha de producto y tal. Y entonces tú puedes hacerte esta vez, te coges y tienes 5.000 productos, por ejemplo, y te dice, pues en 2.500 productos vamos a probar esto y en los otros 2.500 productos lo vamos a dejar igual. Y pasado un tiempo te vamos a decir si los 2.500 productos de los que hemos cambiado algo están mejorando en rendimiento Sí. en Google respecto a los que hemos dejado igual, ¿vale? O sea, esas herramientas están empezando a existir y yo, desde luego, creo que son útiles. Pero por Muy ahora útiles, no son muy útiles. predictivas hasta donde yo sé. Pero bueno, llegará No, también. desde luego, pero ya te lanzo ahí la idea para que la agencia lo deis una vuelta, Sí. porque creo que es importante y creo que estas cosas, creo que en SEO y en un montón de sectores digitales se habla mucho de los modelos, los guays, ¿no? Como el GPT-3, voy a generar copies automáticos, voy a hacer no sé qué, pero modelos que realmente están testeados de Machine Learning, pues es que una regresión logística o una regresión lineal, que son cosas que son muy básicas, estadísticas, te sirven para hacer predicciones de este tipo. Cuando tú tienes bases de datos sobre cómo han posicionado ciertos títulos y ciertas descripciones. O sea que está muy bien. Oye, pues a lo mejor tenemos que ver cómo lanzar una herramienta para la industria y tal, ¿eh? O sea que... Oye, pues eso, tenemos una comida pendiente, Sí, así sí, sí. que Ya puedo ver que vamos a hablar algo de esto, sí. tiene toda la pinta. Bueno, Juan, pues estamos terminando, nos queda siempre el final, que es siempre pido lo mismo y digo, ahora volvemos un poco a tu parte más personal y me gustaría que dieras una recomendación. Siempre digo que sean series, películas, libros, podcasts, blogs, revistas, lo que sea, que te defina a Juan como Juan. No como experto en SEO, sino como Juan. Es decir, no hace falta que sea algo relacionado con el SEO. Si es, perfecto, pero no tiene por qué Bueno, a serlo. ver, la verdad es que de películas podemos estar hablando horas y horas porque siempre me gusta mucho el cine y me gustan muchas, pero yo me siento más cómodo hablando de libros. Ninguno de ellos son de SEO, pero sí que tienen algo que ver con el tema profesional y tal. Yo el primero que recomiendo, y que yo creo que a mí lo recomiendo porque a mí realmente me ayudó y me sigue ayudando, se llama Deep Work, de Cal Newport, que en español, si no me equivoco, está traducido como Céntrate. ¿Vale? Y este libro, pues lo que dice, igual ahora ya no parece tan revolucionario, pero cuando salió hace unos 5 años, realmente lo que decía era que estamos en un mundo en el que la distracción es súper común, estamos ahí en las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, no sé qué, y así no se puede trabajar. ¿Vale? Y entonces este libro dice que para trabajar hay que aislarse de todo eso durante un tiempo, oye, no completamente o toda la vida, pero tú te tienes que poner a trabajar de manera concentrada en una cosa que es difícil. Esto de tu trabajo es que tiene que ser así. Yo creo que tú no podrías estar trabajando en un modelo predictivo si estuvieras continuamente respondiendo a notificaciones de tal. Y bueno, pues la verdad es que esto, ya digo, hoy creo que más gente lo va comprendiendo, pero cuando salió estábamos en el cenit, ¿no? Ahí de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todo esto, y la verdad que yo creo que todo el mundo, quien más, quien menos, lo sufría un poco. Y bueno, pues a mí eran cosas que intuitivamente ya comprendía o tal, pero la verdad que el libro te da prácticamente un sistema para seguir para oye, si quieres avanzar en tu carrera, tienes que hacer esta serie de cosas, tienes que intentar Foco. desafiarte a ti mismo, ¿no? Intentar trabajar todos los días 1 hora o 2 en cosas que son difíciles y que te exigen mentalmente y tal, y eso solo se hace con el 100% de tu atención. Y luego ya el resto te puedes dedicar a tareas un poco más ligeras, más distraídas, que si respondes mails, que si no sé qué, pero lo que no se puede es intentar hacerlo todo al tiempo, ¿vale? O sea, así no vamos a ningún lado y tal. Entonces, bueno, a mí me gusta recomendarlo porque estoy muy de acuerdo. Luego, Cal Newport ha escrito varios libros siguiendo por el mismo lado. El último de ellos se llama Un mundo sin email. O sea, ahora está abogando porque tratemos de quitarnos el email de encima, que no estaría mal, pero vamos, es una lucha bastante titánica. Y el otro que voy a recomendar, se lo conoces seguro y lo habrás leído cientos de veces, es El Cisne Negro de Black Swan, ¿vale? Sí. De Taleb. Que bueno, a ver, es un libro que tiene grandes apasionados y grandes detractores, ¿no? Hay mucha gente que dice, es un coñazo, o sea, para lo importante que hay en el libro te cuenta ahí unos rollos y tal. Yo... A mí Taleb me gusta, pero es un tío difícil. Es un tío exhaustivo, ¿no? O sea, a ver, yo reconozco que me lo pasé muy bien leyendo el libro y aprendí mucho con todo, hasta con las historias de la guerra del Líbano, si quieres, ¿no? O sea, yo soy una persona así con mucha curiosidad y la verdad que me
me gustó mucho todo el libro, pero vamos, está claro que lo importante es el tema de no dar por sentadas cosas si no conocemos todo, que además conocer todo es imposible, ¿no? El hecho es imposible que te ponga en un estado mental de que estés continuamente, bueno, pues preguntándote si de verdad sabes lo que crees que sabes, ¿no? Y si de verdad se puede saber y yo creo que es bastante importante para SEO y para muchas otras cosas, ¿no? En SEO... Y para la vida. En SEO durante años y años ha habido un montón de cosas que simplemente se van pasando sin estar realmente bien contrastadas o tal, ¿no? Como es plan, no, hay que hacer enlaces. No, pero hay que hacer enlaces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? De verdad, y todos los enlaces que has creado has visto, has tenido demostración de que verdad han funcionado bien y tal. No, pero hay que hacer enlaces, porque bueno... a lo mejor no todos los que hagas, pero alguno de los que hagas va a salir bien, ¿no? Entonces, por eso, solo por eso nos dedicamos. Yo creo que las cosas hay que preguntárselas mejor, más en profundidad y bueno, y estar abierto a que no sean como tú creías que eran. Por eso me gusta mucho este libro. Oye, pues muy bueno, muy bueno. Y ahora el momento de mis deberes. Sí. Que últimamente estoy contento porque me lo paso muy bien con los invitados, pero estoy un poco cabreado porque me están dando un trabajazo tremendo, ¿eh? O sea, me cuesta encontrar invitados de lo que vamos, es que hace poco me han pedido que traiga a Fernando Alonso. ¿Ah, sí? A ver. No, yo no. Vamos a intentarlo, pero está complicado. Así que, Juan, pórtate bien, sé benévolo. No te me toca preguntarte, ¿tema o invitado? Pues, yo si me pones invitado, tema. En bandeja de plata. No, tema también. Tema, porque es que tú vas a conocer probablemente mejor a alguien adecuado del tema que te voy a decir. A mí me gustaría hablar de algo que hemos tocado un poquito, que son los algoritmos que usamos todos los días, sin darnos cuenta, ¿vale? Como por ejemplo, perfectamente el teclado predictivo, ¿no? El autocomplete de Google. O incluso, si quieres, también me valdría y me interesaría de ambos o de alguno de ellos, de los algoritmos de recomendación, pues como recomendación de canciones, de películas, que pues lo que te encuentras sí. en Spotify cuando lo abres, o en YouTube cuando lo abres, o en Netflix cuando lo abres, ¿no? Esos algoritmos de recomendación me resultan muy, muy interesantes. Creo que hay mucha ciencia de datos detrás, ¿verdad? Y además, cuantos más usuarios lo usan, mejor funcionan. Y nada, me parece cualquiera de las dos cosas, ¿eh? O algoritmos de recomendación o algoritmos de estos predictivos que usamos continuamente sin darnos cuenta, ¿no? El autocomplete que tiene el WhatsApp o tal, eso me interesaría mucho. Vamos, que me estás diciendo que me traiga al CEO de Spotify, de Netflix o de YouTube, ¿vale? Lo que yo quiera. No hace falta que llegues al CEO, pero oye, alguien que tenga suficiente información privilegiada, ¿eh? No. De hecho, mejor alguien que trabaje con el algoritmo directamente. Sí, eso es. Vale, pues nada, buscaremos algún experto o experta en este tipo de sistemas de recomendación, que además es un tema que me gusta mucho y que creo que puede estar muy chulo. Me lo voy a apuntar. Me has puesto deberes, asequibles, Juan. Si me cuesta mucho te daré la colleja, te diré, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos deberes? Hay más webs de este tipo, ¿eh? O sea, más usos en diferentes webs. No sé si, por ejemplo, a lo mejor valdría pues Idealista. ¿Cómo hace Idealista para ponerte en recomendados una serie de listados de apartamentos o de tal, yo qué sé. Sistemas de recomendación genérico, venga, sí. Vale, me gusta. O si no, predictivos. ¿Vale? O predictivos. Oye, pues muchísimas gracias, Juan. Nada, la verdad que ha sido un placer. Sí, y oye, tenemos pendiente una comida, hablaremos con muchas calmas. Pues deseándolo. Muchas gracias por pasarte. Bueno, venga, gracias, Alfonso. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.